Ganó el pastor Playes, ganó la iglesia en Mishaiwa. ¿Por qué digo esto? Si vemos en el canal oficial de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que sacaron un comunicado que habían expulsado al pastor Playes, que es triste que se use, eh, ese lugar, ese canal de YouTube para eso, porque en vez de que hayan enseñanzas, prédicas de bendición, eh, ayudas para entender la Biblia, las escuelas dominicales y tantas enseñanzas, testimonios, historia de la iglesia evangélica pentecostal, eh, encontremos cosas que no tienen nada que ver con la edificación de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, así también usaban la revista Fuego y sacaron en la revista Fuego unas hojas hablando sobre estos temas también relacionados al pastor Stay y también a su expulsión, ya que el pastor Stay también fue parte, al igual que el pastor Samuel Valenzuela, de hablar sobre el caso de la hermana Hortensia. Entonces, es triste, hermano, que eh, medios de comunicación que pudieran ser usados, hermano, para eh, la enseñanza bíblica, la usen para estos temas. Es muy triste ver esto, hermano. Y bueno, ¿por qué ganó el pastor Playques? Pues porque ya no estará sometido a la tiranía y maltrato y acoso por parte del superintendente y los presbíteros corruptos que lo apoyan. Es ya conocido por todos como en la cúpula de la IEP podemos encontrar pastores que se han corrompido por amor al dinero y llenos de inmoralidad. Hemos sabido de casos de pedofilia y abuso sexual, los cuales algunos se han expuesto en redes sociales, pero otros siguen en lo oculto, y en el tiempo de Dios o en el juicio final se revelarán. Es triste, hermano, saber ya de pastores que ya no tienen ningún temor de Dios, entonces ellos actúan igual que los impíos, igual que los mundanos, solamente buscando saciar sus bajos deseos irracionales, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el dinero, el Dios Mamón. Entonces, hay gente, hermano, que no les cabe en la cabeza que su pastor, su presbítero o su gurú o líder espiritual lamentablemente sea un impío y un pervertido y un enfermo, hermano, lleno de Satanás. No le cabe en la cabeza, pero lamentablemente esto se da y siempre se ha dado. De hecho, ya en el Nuevo Testamento lo podemos ver. Casos como el que nombra en una de sus cartas el apóstol Juan, el caso de Diótrefes, que era algún tipo de líder en una iglesia que se oponía al apóstol Juan. Imagínense, hermano, hay gente en ese tiempo ya oponiéndose a los siervos de Dios. Vemos también a Pablo hablando de Himeneo y Fileto que enseñaban herejías en la iglesia. Y así también podemos ver las iglesias en Apocalipsis, como algunas del Señor les dice que si no se arrepienten, Él las destruiría. Entonces, esto, hermano, no es nuevo, esto ya lo podemos encontrar en las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Hay gente que empezó bien, que realmente fue llamada por Dios, no se niega, que quizá en algún momento de su vida sirvieron a Dios,
de todo corazón y fueron usados por Dios, pero que lamentablemente, hermanos, se descuidaron, y así como se dice del rey David, que en el tiempo de la guerra él no fue a la guerra, y él en vez de ir a la guerra, estuvo tuvo una vida ociosa, y dice que lamentablemente él dejó entrar en él el homicidio, el adulterio, y él, hermano, termina pecando con Betsabé y planificando la muerte de su esposo Urías, eh, de nombre Urías. Entonces, esto, hermanos, ya lo podemos encontrar ya en las escrituras, que hay gente que lamentablemente, si bien fueron llamados por Dios, fueron ungidos por Dios, fueron usados por Dios, lamentablemente se corrompen. Y así como David se arrepintió y Dios lo restauró, aunque eh, como todo pecado tiene su consecuencia, él sufrió las consecuencias del pecado en su familia. Podemos ver mucha violencia en sus hijos, buscando usurpar su trono. Así también podemos ver gente que no se arrepintió, gente que lamentablemente eh, Dios la desechó, como el caso de Saúl. Entonces, hermano, hay que entender esto, que por muy doloroso que esto suene, hay gente que está en los cargos, está en la cúpula, no solamente en la YP, en muchos lugares, hermano, está supuestamente pastoreando, pero son gente que lamentablemente Dios ya no está con ellos, y ellos no son respaldados ni usados por Dios, y ellos son verdaderos siervos de Satanás, hermano, y sus frutos y sus obras no son las de un hijo de Dios. Entonces, también se sabe de pastores que se han enriquecido a costa de la iglesia, comprando lujosos inmuebles y conduciendo millonarios vehículos. También sabemos cómo hijos de pastores viven en lujosos eh, lugares, andan en helicópteros, recorren el mundo, Europa y el mundo, sin nunca haber trabajado. Y todo lo hacen con el diezmo de la iglesia, el diezmo de la viuda, del pobre. Eh, Vemos, hermanos, muchos casos que, que mucha gente en su iglesia, hermano, también los ve. Es triste esto, hermano. Es muy lamentable, es muy terrible. La corrupción, hermano. Se podría seguir enumerando diferentes casos de inmoralidades y corrupción en la cúpula de la iglesia, pues los hay bastantes. Pero recalco esto, hermanos. No todos los pastores han seguido este camino, y muchos de ellos, junto con gran parte de la hermandad en la YP, saben que hay muchas cosas que no calzan, pero quizás por temor a las represalias no hablan, pues han visto los casos de los pastores Stay y Valenzuela, que fueron rebajados de sus cargos, acosados y finalmente expulsados de la Iglesia Evangélica Pentecostal por indagar y hablar sobre el caso de la hermana Hortensia y su acusación en referencia a Donaldo, superintendente de la YP. Así pues, hablando no ya desde el punto humano y legal, sino desde el punto bíblico y espiritual, el pastor Playés y la iglesia en Michaigue ganaron, pues ya no estarán sometidos a pastores perversos, inmorales, amantes del dinero y encubridores de delitos, y que persiguen a todos los que predican la verdad. Ya no sufrirán del acoso por parte de esas autoridades, ni compartirán con esos fariseos hipócritas, ni tendrán que rendirle cuentas